Dios les bendiga, mis amados hermanos que me están escuchando por este medio. En este momento yo quiero compartir un tema de mucho interés contigo, ya que voy a tratar el tema llamado ¿qué significa no tocar el ungido de Jehová? ¿Qué significa no tocar el ungido de Jehová? Voy a estar leyendo la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 26 a la altura del verso 5 hasta el verso 9. La palabra de Dios dice así: y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Heteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabeza. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que le hiera con lanza, y lo enclavaré en tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Señores, por muchos años el pueblo de Dios ha permanecido cegado e interpretando mal esta escritura que se habla aquí del ungido de Jehová, no tocar el ungido de Jehová. Y les puedo decir que el pueblo de Dios está siendo destruido, porque muchas veces nosotros hemos pensado que eso se aplica a que nosotros, el líder espiritual que Dios puso, entre comillas, ¿verdad? Puede hacer todo lo que quiera y nosotros permitírselo, y que Él está en manos de Dios, que sea Dios que lo juzgue. Pero si te recuerdo lo que pasó con las iglesias en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, como el Señor les reclama la falta de responsabilidad que había en ellos, porque habían cosas que estaban sucediendo y estaban mal, y ellos la estaban permitiendo. Posiblemente ellos apelaban a que era Dios quien tenía que juzgar, pero Dios le dijo: no, yo tengo algo contra ustedes, porque lo que nosotros permitimos, estas son cosas que al final nos hacen muchísimo daño. Y a veces hay situaciones en las que hay líderes que están mal delante de Dios y están destruyendo al pueblo, y se lo permitimos con el simple hecho de pensar que no podemos tocar el ungido de Jehová. Pero es una falta de responsabilidad, donde nosotros podemos amonestar al líder si anda mal. Tenemos que tener cuidado, porque si es algo que nos parece que está mal pero está bien, somos nosotros que tenemos que cuidarnos. Pero sabemos que muchos líderes que están pecando son mentirosos, materialistas, ávaros, son personas sin escrúpulos, son personas que mienten en el altar, son personas manipuladoras, falsos profetas. Entonces tenemos que frenar a esa gente en el nombre de Jesús, y no vamos a pecar, porque este tipo de personas lo que están haciendo mucho daño al redil. Están solamente sirviéndose de la leche de las ovejas. No están haciendo la voluntad de Dios. Porque una persona que es digno, una persona que da su vida por el redil, que da su vida por el rebaño, esa persona es digno de comer un grano de trigo. Pero una persona que solamente se preocupa por ordeñar al rebaño, solamente le interesa el dinero, no le importa la situación de la iglesia, no le importa que haya pecado, hace acepción de personas. Esas son personas que matan el rebaño. En mi país hay mucha manipulación. Es muy fácil controlar a los miembros. Cuando ellos quieren estar en una congregación donde ellos pueden aprender, tener un pastor de verdad que se dé a las almas,
que se dé a la comunidad, bendito sea el nombre del Señor, y ellos se sienten mal, a veces quieren salir de esos negocios. Le llamo negocio porque hay iglesias que se convierten en grandes negocios, y cuando ellos quieren salir de ahí se componen con un predicador que le diga que Dios dijo que no salga de ahí, que si salía de ahí va a haber muerte para él y su familia. Y a veces nos intimidamos creyéndonos estas cosas y permanecemos ahí enfermos, sufriendo y maltratado por estas condiciones que tienen estas iglesias y estos pastores manipuladores y ladrones. Conozco un caso de un pastor que duró 12 años pastoreando una congregación. Él parecía ser que era tolerado por causa de que se interpretara mal estos versículos de no tocar el ungido de Jehová. Había que tener responsabilidad. Estaba teniendo relaciones sexuales con algunas muchachas de la congregación, y era algo que llegó al punto que la iglesia se intimidó tanto que nunca lo pudo enfrentar. Sin embargo, las personas que no eran cristianas del lugar, las personas del pueblo, fue que sacaron a ese pastor, porque ellos comenzaron a hacer capturas, a hacer videos de a donde él entraba con muchachas. Entonces, muchas veces nosotros nos intimidamos y le permitimos a esas personas, le toleramos esas cosas basado en no tocar al ungido de Jehová. Y esto le abre la puerta a demonios, donde demonios toman la iglesia entera. Y cuando un pastor ministra bajo las influencias del enemigo, bajo las influencias de los malos hábitos de la carne, esto se transmite a los miembros, y si los miembros no están orando, caen en la misma falta, porque estos demonios se le abre puerta, enferman personas en la iglesia, enfrían congregaciones. Entonces estas personas nunca son llamadas, porque las iglesias se intimidan demasiado con esto, pensando que no pueden tocar al ungido de Jehová, y lo que están haciendo es permitiendo, abriéndole puerta al enemigo para que el enemigo pueda entrar y no haya pureza y las ovejas estén enfermas. Mira, yo te exhorto a que te levantes, yo te exhorto a que si tienes que luchar por la santidad de tu congregación, por el bien, por la integridad, por la lealtad, levántense, alabado sea el nombre del Señor, denuncien los pecados, alabado sea Dios, denuncien los pecados, sean valientes, no tapen el pecado, alabado sea Dios, porque van a tener consecuencias, alabado sea el nombre de Cristo, así como dijo el Señor de las 7 iglesias de Apocalipsis, que solo una, creo que Esmirna, era la que andaba mejor delante de Dios. Cuando en una iglesia se mete un espíritu así, donde se le da permiso a ciertos líderes de hablar mentira, ser hipócrita, tener falsa humildad, tener doble cara, esto crea algo, fuerte en la congregación, de tal modo que la gente no puede ni siquiera hablar, porque cuando reconocen que hay problema en la congregación, que hay problema con el líder, se ponen a hablan con el hermano, dicen esto está mal, pero a la hora de enfrentar los problemas, todos se intimidan, todos bajan la guardia, y sucede que este espíritu controla las iglesias, y cuando la controla, ese personaje puede pasarse años dando malos testimonios, y hasta que no hay un escándalo, hasta que el diablo no va a hacer un escándalo con estos predicadores, con estos pastores líderes que están mal, no pasa nada. Se lo aseguro, porque he vivido mucho tiempo de experiencia con esto. Esto ha sucedido en muchas iglesias, que hasta que el líder que está mal no hace un escándalo, pues no se toma decisión contra el líder. Y yo sé que hay que tener misericordia, porque somos todos imperfectos, pero si se humillare mi pueblo, como dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 7:14, esa es la única forma que nosotros podemos restaurar. Pero hay personas que no se arrepienten, hay personas que se les cauteriza la conciencia, pecan y no sienten remordimiento. Cuando justifican sus pecados, entonces hay que reprenderlo.
La persona que se arrepiente y se humilla, hay que levantarlo, pero todo aquel que se revela cuando es amonestado por causa del pecado, hay que reprenderlo duramente. Alabado sea el nombre del Señor. Y si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. Si usted se da cuenta, jamás se puede comparar el pastorado con un reinado terrenal como era el de David. La palabra de Dios también dice: no matarás. Por mandamiento, David no quiso matar a Saúl. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el pastorado tiene requisitos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que un obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Alabado sea Dios. Que tiene que ser una persona no dado al vino, no pendenciero, tener su familia en sujeción. Esto no se respeta. Hay personas que tienen sus hijos que no le están sirviendo al Señor y están haciendo cosas muy feas por ahí, están pastoreando. Pues la Biblia no nos manda a pastorear en estas condiciones. Cuando se desbarata un matrimonio entre pastores, aunque tenga el llamado, debe de darle la oportunidad a otro. ¿Por qué? Porque una persona que tenga su hogar destruido no tiene potestad para pastorear, no tiene potestad para aconsejar. Porque si una mujer, por ejemplo, obesa, comienza a vender un producto para rebajar, y esa mujer está obesa, pues nadie le va a creer. Todo el mundo va a decir: bueno, pero si el producto sirviera, ella se lo aplicara a ella misma. ¿Qué le quiero decir con eso? Que donde no hay un ejemplo, donde no se tiene la dicha y la bienaventuranza de tener un hogar estable, pues una persona no puede ministrar en la casa de Dios. Tiene que sujetar su casa, tiene que ordenar su casa antes de ir a ordenar la casa de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta esto, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Imagínese usted un pastor que por años está entrando a su congregación con su esposa y mañana entra con otra esposa. Pastores recasados que están pastoreando, desbarataron su hogar o se desbarató su hogar y ellos están pastoreando bajo adulterio, están pastoreando fuera de los requisitos. Dice marido de una sola mujer. Si ha tenido dos mujeres por la razón que sea, ya no cumple ese requisito, no hay excepciones, porque las personas de la comunidad, los vecinos, quienes sean, cuando ven esto se quedan turbados, porque Dios le dio una sola mujer al hombre. Si usted se recasa, sea la razón cual sea por causa de infidelidad, lo que sea, usted no debe de pastorear si tiene otra pareja, porque el pastorado no es para personas que tengan más de una pareja. La salvación, Dios, yo no digo que Dios no lo vaya a salvar a usted. Alabado sea el nombre del Señor, porque una cosa es salvarlo a usted y otra cosa es pastorear. Pastorear tiene muchos requisitos. Y el diaconado son cosas, hermano, que son santas. Y por lo que yo veo muchas veces hogares fracasados que no están dando ejemplo, están pastoreando. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos se quedan por el ego que tienen, muchos se quedan pastoreando aún sabiendo que están mal por causa de la plata, porque hay personas que le interesa la plata, le interesa, y muchas veces son ellos los que desbaratan sus hogares y le echan la culpa a la mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia inocente tolerando estas cosas, y ellos desbaratan su hogar, le echan la culpa a la mujer y queda ella como adúltera y él se recasa. Muy bien, y esto pasa porque hemos tenido muchas experiencias sobre estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, hermano, que si tú estás intimidado y estás viendo lo malo y persiste en pecar tu líder, pues ten mucho cuidado, porque si callas, si no los amonestan, entonces ustedes van a ser cómplices de pecados ajenos. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que no debemos de ser cómplices de pecados ajenos. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una gran diferencia entre el reinado de David y un pastorado. Cada cosa tiene sus propios requisitos y no podemos mezclar
una cosa con la otra, alabado sea el nombre del Señor. Y yo le voy a explicar las razones por las cuales David no decidió matar a Saúl. Una de ellas es que él quería llegar al trono, no por vía del asesinato, alabado sea el nombre del Señor, sino por el decreto de Jehová, alabado sea Dios. Tenemos que saber que este muchacho David escribió muchos salmos en esa persecución. Es posible que Dios le haya confirmado que él lo iba a entregar de una manera que él no iba a tener que vengarse de la muerte de él. Cuando aquí está hablando de no tocar el ungido de Jehová, está hablando de no tocarlo con muerte, alabado sea Dios, no de amonestación. Es muy distinto. Es decir, que un pastor que haya puesto el Señor, pues no vamos a matarlo, no vamos a tocarlo de muerte, pero sí vamos a amonestarlo, porque si no se arrepiente, entonces va a enfermar las ovejas. Eso es muy distinto a lo que se ha vivido hoy, que nosotros nos intimidamos y no podemos decir la verdad. Y lamentablemente el pueblo de Dios está muy corrompido, está muy enfermo. Hay muchas ovejas enfermas por causa de líderes que no se consagran a Dios, que no se meten con el Señor y transmiten esas malas influencias. Ahí podemos ver que el ascenso de David, querer llegar al trono, no dependía de sus habilidades ni de sus hazañas, dependía de Dios. Entonces no podemos confundir esta cosa con la otra. Hay líderes que no han sido llamados por el Señor, ni siquiera han sido ungidos, y hay personas que ni siquiera actúan temiendo a que dice este versículo: Dios me libre tocar el ungido de Jehová. Y han permanecido enfermos por años, años y años, y no se sanan, alabado sea el Señor. Hay un personaje, este personaje se llama Juan Stan. Dice que todo esto no tiene que ver nada más que violencia física, y para nada prohíbe la crítica responsable o el dudar sanamente de pastores, profetas y otros líderes. No significa en absoluto que ellos sean intocables, a quienes hemos de rendir una obediencia ciega. Entonces concluimos en que lamentablemente muchos líderes religiosos quieren imponer su autoridad ante los feligreses y se atreven a usar este texto como campo de protección. Si vemos cómo Cristo denunció que en Jerusalén se estaban matando a los profetas que le enviaba, se estaban tocando físicamente. Y esto es lo que el Señor se refiere, lo mismo que hizo David, que David respetó esto, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que la Biblia no nos da potestad de tocar físicamente a ningún ungido, pero hay que amonestar a los pastores y líderes, puesto que si vemos cómo Natán amonestó a David luego de ser ungido, le dijo asesino. Con esto no vamos a decir que vamos a usar palabras despectivas para faltar al respeto. No, pero sí tenemos, aunque sea con la ética, tenemos que corregir, tenemos que amonestar a los líderes que pecan deliberadamente. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 19, se dice que no se debe hacer una acusación contra un anciano sin 2 o 3 testigos. Esto es cierto porque a la verdad muchas veces hay falso testimonio para desacreditar a líderes. Este versículo no nos da licencia para nosotros dejar que la gente que tiene liderazgo haga lo que le dé la gana, porque hay que velar por la santidad de la iglesia, y no puede una persona que no esté apta. Considero que una persona, cuando está haciendo cosas malas, no se arrepiente de sus pecados y se rebela contra todo el que encuentra que su situación está mal, sabiendo que está mal. Creo que se necesita actuar, porque tampoco podemos dejar que las cosas de Dios estén en manos de este tipo de personas, que lo que van a destruir y a enfermar el rebaño.
Este tipo de persona dañina siempre suele alegar que el diablo se le ha levantado, que el diablo le está haciendo la guerra, y muchas veces por amiguismo nosotros escuchamos decir que ellos están en esto y creemos que en verdad ellos tienen la razón, pero cuando nos metemos a fondo a investigar la congregación, a la verdad es que hay cosas muy feas en muchos líderes que Dios ha llamado, o quizás se han enganchado también en los ministerios, pero hay que actuar contra estas cosas. Una cosa que tenemos que recordar es que todas las personas que tienen llamado, no solamente los líderes, son también personas ungidas por el Señor, porque todo el que vive en santidad es porque Dios lo ha ungido. Entonces, lamentablemente, no estoy de acuerdo con esta posición de que simplemente el líder no se pueda tocar. Y cuando hablamos de tocar es que no se haga ningún comentario negativo, que no se le amoneste, que no se le corrija y que no se cambie. Lamentablemente ni en los tiempos de dictadura de los gobiernos se toleraban estas cosas. Entonces, cuanto más en el pueblo del Señor no podemos tolerar que las cosas malas reinen. Si nosotros estamos luchando contra el mal, ¿cómo es posible que el mal se apodere de la iglesia y que nosotros entonces no encontremos en contra de amonestar a un líder que está pecando delante del Señor? Recuerde también que había una amistad muy estrecha entre Jonatán, el hijo de Saúl, y David. Era una tremenda amistad. Entonces, también es posible que David no decidiera matar a este ungido por causa de esa amistad que tenía con Jonatán, su hijo. David jamás quiso ganar el reinado a base de sangre, sino a base de una promesa que Jehová le había hecho de que él sería el rey de Israel. Dios le bendiga, mis hermanos. Este tema lo dejo concluido hasta aquí. Espero que haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Así que el Señor pase su mano por cada uno de ustedes y me los bendiga grandemente. Amén. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije, yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo, no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde.
nombre está en el libro de Dios. Y que si los demonios se sujetan, no es para que ellos se engrandezcan, esto lo hace el Señor. Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen con pasión. Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen con pasión. Yo no quiero tu dinero, tu corbata, ¿para qué tanta elegancia? Yo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló. No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera